Ok, muy buenos días. Nosotros somos los encargados de esta entrevista el día de hoy. Nuestro objetivo del día de hoy es estudiar la variante de liderazgo en la empresa Medusa Producciones. Entonces, a continuación le vamos a hacer una entrevista. Cabe recalcar que en esta entrevista, con la información antes tenida de la misma empresa, tenemos entendido que ustedes tres son los tres socios principales y tienen un papel de liderazgo dependiendo de el proyecto que esté presente. Entonces las Sí, preguntas van variando en su papel como líder, como colaborador y preguntas en general. ok. Entonces comencemos. Em, Su nombre completo, por favor. Adi Isabel Teller Pérez. A ver, Muchas gracias. ¿Qué edad tiene? 36 años. Ya casi como 37. ¿Cuál es el puesto que usted ocupa? Directora de artes escénicas. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? Aproximadamente 7 años. Casi. Ok, ahora sí empecemos con las preguntas. Estas primeras preguntas van enfocadas al rol de líder. La primera es, ¿usted nos podría describir la relación que tiene usted con sus colaboradores? Sí, pues la relación que tengo con los grupos de trabajo que convocamos es una relación bastante este, colaborativa, más bien planteo las bases de la dirección del proyecto que se va a desarrollar, la intención, motivos y objetivos de ese trabajo, y después permito que sea un trabajo colaborativo. Si bien la forma de trabajar se asemeja a la de un colectivo, no deja de haber una dirección que pueda encarrilar las intenciones de ese trabajo. Permito que todos sean creativos, aunque esté dirigiendo. Ok, muchas gracias. ¿Usted contempla algún tiempo en específico para reflexionar sobre el impacto que tiene usted como líder ante sus colaboradores? Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? En la, Está la preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, cuando se convoca al equipo de trabajo y después de tener claro, incluso verbalizo ese tiempo. Trato de que esa reflexión no sea solo para mí, sino abrirla con mis otros dos compañeros. En la producción, cuando algo se pueda trabar o cuando alguna intención me parece que se está yendo para otro lado, también realizo esas como, como juntas de trabajo, pero para hablar de lo que está pasando y para analizar si lo que está pasando es lo que pensamos en un principio. Si no lo es, que puede ser, puede que se cambie el objetivo a lo largo del, si va en función de mejorar el trabajo, incluso poder hablar de eso y poder aceptarlo y rediseñar por ahí. Y en la postproducción, una vez terminado el trabajo, ese desmontaje del proceso, en ese momento también hago una reflexión personal, grupal, y ya con todos, ¿no? De qué pasó, cómo nos sentimos, cómo fue, eh, sintieron en algún punto que no fueron respetadas su individualidad, y entonces hablamos de eso. Ok, muchas gracias. ¿Usted considera que su equipo de trabajo es comprometido? A ver, permíteme. Sí, ¿Y usted cómo considera que ha obtenido ese compromiso por parte de los colaboradores? yo creo que, o sea, en estos años ha habido muy pocos casos en los cuales alguien tuviese que salirse a mitad del proceso. Entonces, por eso considero que sí hay un compromiso, porque saben, eh, muy poca gente llega a trabajar sin conocer nuestro trabajo antes. Entonces, de entrada ya saben cuáles son las condiciones de trabajo, los objetivos, cuál es la intensidad del trabajo, que muchas veces es algo que requiere mucho esfuerzo, pero también
obtienes mucha satisfacción, no solo económica, ¿no? Entonces ha habido muy pocos, creo que en 7 años solo 2 personas han tenido que retirarse, una persona nosotros se lo pedimos y otra tomó esa opción y es porque no estaba de acuerdo con la metodología de trabajo y con dar ese paso de no solo ser dirigido, sino también formar parte activa del colectivo. Y creo que sí lo hemos logrado porque no porque solo invitemos a trabajar a gente que ya conozcamos y haya trabajo previo, porque eso es imposible, ¿no? Siempre hay una primera vez. Pero creo que por la claridad en la que exponemos y la que mostramos que no ofrecemos un tipo de trabajo y luego desarrollamos hacia otro sentido, como para decepcionar o para o cambiar. O sea, lo que ofrecemos a la hora de invitar a trabajar un proyecto, sí es lo que desarrollamos, o más, pero no menos. Entonces creo que eso ha funcionado. Ok. ¿Cuáles son los valores más importantes que usted demuestra como líder? Pues a ver, voy a empezar desde valores personales y hablamos empresariales después, ¿no? La empatía es algo totalmente presente en todo momento, el respeto, la, el respeto a la individualidad y al ser creativo de cada uno. O sea, respeto al conocimiento con el que llega cada una de las personas. O sea, si tomamos un acuerdo de que tienes estas posibilidades, esas aptitudes, esas habilidades y se te destinan ciertas tareas para poner en función esas habilidades que tomamos como punto de acuerdo, damos la confianza de desarrollarla y de tener ese acompañamiento oportuno de quien te dirige o quien te coordina. Entonces, creo que esos valores como el respeto, la empatía, la confianza son fundamentales a la hora de trabajar. Y empresarialmente, yo creo que el nivel artístico al que alcanzamos genera también una satisfacción creativa en quien es convocado para trabajar. Entonces, no se convierte en una tarea repetitiva que pueda llegar a cansar, sino siempre hay un punto de búsqueda, de creatividad, de investigación y de satisfacción de poder servir al otro, ya sea clientes que sean niños o niños con alguna o sea, con alguna particularidad médica, adultos mayores, alumnos, público en general. O sea, siempre hay o sea, siempre ofrecemos una variedad de servicios que creo que resulta atractivo, al menos para un artista poder trabajar con nosotros, o para un creativo, un diseñador. Incluso nos ha tocado que los otros rubros como más comunes, ¿no? Hemos tenido que contratar pues gente de limpieza, gente de marketing, gente de fotografía, aunque no son, sí son creativos, obviamente, en su propio trabajo, en su propio rubro, pero no son específicamente artistas o comunicólogos o personas de esta rama de, de trabajo, pero sí se encuentran felices al colaborar con nosotros y formar parte de un equipo que se desarrolle de esa manera, ¿no? Siempre buscando el bien común. Ok, muchas gracias. ¿Usted cuál cree que son las características que debe tener un líder? Yo creo que debe tener un conocimiento bien afianzado, una expertise en su rama. Me parece que no, desgraciadamente o sea, en la sociedad te piden que un líder tenga mucha experiencia. Y yo creo que la única manera de adquirir experiencia es practicando. Y no siempre se da no siempre se puede dar la práctica a temprana edad. En nuestro caso, casi los tres en algún punto tuvimos esa necesidad o estas ganas de trabajar desde corta edad y digamos que cuando acabamos la carrera ya llevamos como un currículum laboral pues bastante considerable, pero también nos topamos con esa necesidad de abrir oportunidades para que la gente desarrolle su liderazgo. Entonces creo que tiene que tener esa intención, esa claridad del conocimiento que tiene, esa claridad también para poder aceptar lo que no sabe, para poder investigar y esa comunicación fluida y respetuosa con sus equipos de trabajo. Que la jerarquización no sea un puesto para una pose
y para poder imponer un conocimiento o una idea o una orden, sino que sea esa sabiduría para poder ejecutarla con responsabilidad, admitir y tomar la responsabilidad que tiene, pero también empoderar a sus colaboradores para tener esa parte que le corresponde sin pensarse como un ejecutante que recibe órdenes y que depende de otro. Entonces, creo que es un equilibrio entre la firmeza, liderazgo y claridad en lo que va a ejecutar, pero también una empatía y calidad humana que le permita compartir lo que ignora o lo que espera y no está en sus manos y poder delegar al otro, que es algo muy, muy complicado cuando empiezas a dirigir, el delegar y no terminar haciéndolo tú o diciendo, bueno, ya lo checo, sino poder abrir, tomarse el tiempo para empoderar a los demás y hacer equipos de trabajo efectivos. ¿En qué principios basa su liderazgo? Bueno, la confianza, el respeto. Te voy a decir principios que más parecen valores que principios, pero que para mí se han convertido en esos, ¿no? Confianza, respeto, empatía, apertura y claridad. No todos son denominados como principios si los buscas en una base de datos, pero creo que son los que se han venido conmigo en todos los trabajos que tengo que realizar. Y uno que es importante, que tampoco juega en un sentido estricto como una palabra principio, pero creo que la pasión por los proyectos ha sido fundamental y se ha convertido en uno de los principios frontales con los que vendemos una dirección que me corresponda. Okay. ¿Considera que usted tiene un grado de persuasión en sus colaboradores? Un grado de persuasión, sí, pero que también que ellos son muy conscientes de que lo hago de manera directa. O sea, trato de no persuadirlos de una manera indirecta, como prefiero ser frontal, ¿no? O sea, viene a persuadirlos de hacer esto porque me parece que aunque lo diseñamos de esta manera, nos está llevando a este otro lado. ¿Están de acuerdo? O sea, creo que no disimulo en ese. Y como los equipos de trabajo me conocen muy bien, incluso si intentara hacerlo de una manera más sutil, a ver, ¿qué quieres, no? ¿Qué necesitas? Ya te vimos que entonces soy muy transparente en ese sentido. Entonces, la manera Sí. en la que usted lo logró es de manera directa. Sí, sí. No así con los niños, con los... Cuando coordino equipos de trabajo que incluyen adolescentes que tengan que operar algún programa, por ejemplo, y que son líderes de programa, aunque sean estudiantes, pero se les nombra, digamos, de esa manera cuando el programa sí lo... con ellos sí es mucho más sutil la manera de persuadirlos, tratando de que sus propias ideas sean las que les ayuden a cambiar de rumbo o a tomar un rumbo. Pero con los adultos no, de manera directa. Yo creo que no funciona en mi experiencia y en lo que me toca hacer, tratar de ser más sutil, porque como es una persuasión respetuosa, pues mejor de manera frontal. Ok. ¿De qué forma influiría en un colaborador que no se está desempeñando adecuadamente? ¿De qué forma influiría? Pudiendo tener una mesa directa de trabajo donde podamos hablar de lo que percibe, de cómo, o sea, hacer un análisis en equipo. O sea, citar y cómo considero que está pasando esto. ¿Tú qué consideras? ¿Cómo lo ves? Porque puede que lo estemos viendo de manera diferente. Y lo que para mí no esté funcionando, para ti sí. Y tal vez para el proyecto no, pero en tu manera de ver las cosas sí. Entonces, teniendo una cita directa para analizar lo que está pasando y para tomar acuerdos, porque a veces pues, es totalmente subjetiva la visión, sobre todo si se trata del arte, ¿no? Entonces, así, igual, frontal, analizándolo para ver a qué punto podemos ser flexibles y cómo podemos continuar sin que afecte al proyecto ni al individuo que lo está ejecutando, ¿no?
Muchas gracias. Cuando usted delega, ¿qué factores considera para asignar esas responsabilidades a los colaboradores? Bueno, sus características, sus actitudes, su tiempo, disposición, por su rango o sueldo destinado, porque a veces quien no tiene demasiado tiempo para ejecutar una tarea y queda en un equipo de trabajo, aunque tenga mayor capacidad que otros, si no tiene el tiempo, pues no tendría tanto sentido, ¿no? Entonces sí considero eso. Si, si sabe hacer el trabajo, si tiene el tiempo y la intención para hacerlo, y si el proyecto le conviene esta personalidad o este perfil para tenerlo, porque a veces es el mejor en el tema, en el tema X, pero resulta que el tema X se va a desarrollar con personas de comunidades indígenas mayablantes y esa persona experta no entiende ni habla la lengua maya o no tiene intención de llevar un traductor o algo así. Entonces, no. Creo que analizando, uno, con lo que cuenta, dos, el escenario en el que lo va a ejecutar y tres, la conveniencia entre uno y dos. Ok. Em, con su experiencia en liderazgo, ¿considera que usted tiene que mejorar alguna habilidad en ello? Sí, sí, siempre. Sí, creo que siempre tenemos que estar mejorando nuestras habilidades para conducir, para dirigir. Una de ellas que siempre estoy tratando de tener en cuenta es la aceptación de los tiempos de cada proyecto. No siempre los tiempos del proyecto son mis tiempos de trabajo, o mis ritmos de trabajo. Y siempre estoy tratando de no querer acelerar algo que necesite más tiempo de incubación. Esa es una de las características. Y tratar de obtener el conocimiento, la investigación hacia ese cliente meta igual. Porque a veces con una primera capa y mis capacidades creativas podría entablar un diálogo laboral con ese posible cliente, pero es necesario ir más allá de esa primera capa. Areli, está prendido tu audio. Ok. Ahorita vamos a pasar a las preguntas para el puesto de colaborador, cuando usted ha sido colaborador. Entonces, la primera sería, ¿cómo se siente con el desempeño de su líder al momento de que usted está en el otro papel? ¿Cómo me, cómo me siento cuando estoy como colaboradora respecto a mi líder? Sí. En este equipo de trabajo, en esta empresa, pues me siento confiada, la verdad, porque son personas con las que trabajo hace mucho tiempo. Y sé que son recíprocas con este liderazgo que cuando me toca accionarlo y cuando me toca estar del otro lado, me siento muy contenta en un espacio de trabajo respetuoso y en el que puedo crear, aunque no sea quien lidere ese proyecto. Entonces, en ese sentido, acato el lineamiento y sé que si tengo alguna opinión encontrada, hay un momento siempre para hablarla y para poder aportar mis ideas, aunque no me toque dirigirlas. Fuera de mi equipo de trabajo, me siento siempre a la expectativa y en un sentido de análisis para tratar de encontrar, de empoderar a mi líder. O sea, cuando no conozco, y esto es fuera de Medusa, a quien va a dirigir, me mantengo abierta para tratar de encontrar en esa persona alguien en quien confiar para ir, digamos, a ojos cerrados. Sin embargo, no es tan fácil. Siempre es más fácil en los equipos de trabajo ya que uno ya conoce o la gente en la que ya confía. Y por eso se constituyen este tipo de empresas independientes que aunque bien vayan rotando, mutando, tengan horarios a veces mucho más extensos, pero con resultados mucho más satisfactorios que enriquecen al ser creativo, en este caso que me toca ejecutar. ¿Qué cualidades observa en su líder? Cuando me toca ser parte del equipo, ya te la respondí. Observo siempre sus capacidades, observo siempre, trato de analizar siempre cuál es la ruta de trabajo que nos deja
que nos abre para trabajar. Y si no las expone, trato de preguntarlas para tener claridad en los acuerdos tomados y no irnos en sentido contrario. Observo su estrategia y trato de comprenderla para poder acompañarla de manera oportuna. ¿Considera que hay un valor en específico que deba tener un líder? No, creo que es un conjunto de valores que se reúnen a partir de una tarea que va a ejecutar. Pero siempre considero en lo personal que siempre tiene que ser empático, porque entonces si no, una máquina puede sustituir a los que ejecutan y ya no tiene un sentido de liderazgo, sino como de capataz, ¿no? ¿Qué valores considera que le falta desarrollar a su líder? ¿A qué líder? Depende, si estamos hablando de un específico, pues sí te podría decir, pero si entro a un trabajo pensando en qué valores le faltan a mi líder, entonces ya estoy juzgando. Y hacer un juicio de valor con alguien que no conoces me parece incorrecto. Entonces, no creo que es una respuesta que no puedo trabajar, decirte. Te podría contar alguna anécdota en la que a alguna persona que me coordina le ha faltado un valor. Sí, si eso quieres, lo hacemos. Si, por ejemplo, en el caso de Medusa Producciones, al momento de que usted está como Con mis colaborador, compañeros. sí. Ok. ¿Qué puedo considerar que les falte a la hora es un poco complejo, porque somos 3 direcciones, lo que les contaba, siempre convocamos a más gente para los proyectos, casi siempre, y cuando nos toca estar los 3 solos, aunque uno dirija, porque sea el contacto directo con la empresa o con el cliente, los otros sí somos dirigidos, pero no dejamos de ejecutar la dirección que nos corresponde. Es decir, si yo voy a dirigir la parte escénica, la parte en la que el empresario tiene que hablar frente a cámara para hacer el video, me toca dirigir al empresario, ¿no? Que le va a hablar a toda su empresa, a sus 60 trabajadores, le va a hacer un video. Y a mí me toca dirigir la parte en la que desarrolla su expresión física, verbal, en cómo el texto realmente contiene la intención de lo que les quiere decir. Aunque me dirija Iván, que es el director general de ese proyecto y audiovisual, y aunque Rodrigo esté administrando la parte contable, fiscal para ese convenio, me toca dejarme dirigir por ellos, pero también dirigir a un tercero, que es el cliente. Entonces, no hemos encontrado una falla más que de repente, no sé, si el cliente es una persona muy dispersa a la que tienen que avisar un día antes que va a tener, o le tienen que recordar porque está en 1000 cosas, como ustedes que me tuvieron que recordar para la entrevista. A veces, sí, aunque no me toca eso, sí digo, ay, es que recuérdate que el cliente tiene unas características, y no es que el cliente se convierta en nuestra responsabilidad, no es nuestro hijo, pero si esas son sus características y fueron pactadas, pues tal vez hay que hablarle a su asistente antes, y a veces eso es lo que puedo decir, no me corresponde, no sé, hoy eso le correspondía a Rodrigo, pero si de repente falta esa flexibilidad para adaptarse al cliente. Ahora no es una necesidad. Esta empresa lo ofrece, aunque no debiera ser siempre así. Ese es desde mi punto de vista, y a veces eso digo, bueno, mira, faltó eso, faltó el considerar la individualidad del cliente o las características con sus propias deficiencias y sus propias fortalezas, y acompañarlo, no tanto para hacerle su chamba de recordar sus propias cosas, sino para que a nosotros no nos genere una espera. Ustedes lo acaban de vivir conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso a veces siento que le puede faltar, pero también es por eso que yo no estoy en la dirección operativa, porque pensar así es muy desgastante. Imagínate que a cada cliente le tengas que hacer un tratamiento diferente para una gestión económica, entonces no se vale. Eso puedo creer que les falte, pero también mi respuesta la tengo aquí mismo. No es necesario y no siempre es así. Ok. Nos faltan 4 preguntas nada más y terminamos. ¿De qué manera usted se dirige a su líder cuando tiene un problema o le quiere plantear un problema? Así como te dije en las preguntas anteriores, de igual manera que cuando me toca dirigir, como doy esa opción de ser directos, frontales y hablar las cosas, desmenuzar las cosas para saber qué está pasando, cuando estoy del otro lado, pues también me siento con ese mismo derecho de ser frontal, de solicitarlo de manera directa y de hacerlo en corto para que no se vaya arrastrando una incomodidad, necesidad
o algo que haga que haya una fricción. Sí. Ahorita vamos a pasar a las preguntas de manera general. Em, Ok. ¿Usted prefiere trabajar en equipo o en individual y por qué? Prefiero trabajar en equipo siempre, porque creo que eso enriquece mi propio trabajo y es más fluido. Y porque las características de mi quehacer, o sea, de las tareas que me tocan, así lo requieren. Es un trabajo colaborativo y es un trabajo siempre de ida y vuelta, ¿no? Es un trabajo que lleva siempre un mensaje que tiene que estar rotando. Entonces, me parece más rico. Me ha tocado trabajar momentos sola y he aprendido a desarrollar esos momentos en los que me toca trabajar sola, pero no es algo que siempre fue así, ¿no? Sí. Es algo Em, que se ha estado desarrollando por necesidad. ¿De qué manera actúa usted ante los conflictos? Depende. Creo que al punto de hoy siempre actúo tratando de analizarlo de manera individual en primer momento, rebotarlo con una persona, mínimo con una persona, antes de poder abrirlo a los grupos de trabajo, para poder tener otra visión y tratar de distanciarme de ese problema para mirarlo más allá de cómo mi propia emoción o pensamiento lo está percibiendo. Ok, muchas gracias. Estos serían todas las preguntas por parte de nosotros. Le agradecemos que de su tiempo por habernos contestado a la entrevista. Muchas gracias. No, gracias. Cuando quieran vienen con nosotros a experimentar un proyecto madrugador para que comprendan un poquito que estamos, no pareciera que estamos dispersos, pero pues ante un ritmo de trabajo que no corresponde en este momento ni a una dependencia gubernamental ni a una empresa fija, sí son unos tiempos bien complicados, pero la verdad al final muy satisfactorios de estar ahí, del otro lado del emprendimiento empresarial totalmente libre, digamos. Así que disculpen también esos ajustes, pero bueno, qué gusto que siempre sí estamos pudiendo colaborar. Le aviso, Iván, ¿sale? Creo que si si le dan 5 o 10 minutitos para que termine una cosa que está haciendo en la compu, yo creo que ya. Muchas Sí, gracias. ahorita le volvemos a mandar